¿Qué tal? Gusto en saludarles. Estamos en nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia número 545. Estamos dando lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy leemos capítulos 4, 5 y 6. Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad, Hijo divino del Padre, único Señor, Salvador y Redentor, María Santísima, intercede por nosotros cada día, porque donde tú estás atraes al Espíritu Santo. Amén. Capítulo 4. Mientras hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes y comisarios del templo y los saduceos, irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los detuvieron y como ya era tarde, los metieron en prisión hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y así la comunidad llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los letrados. También Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él este hombre está sano en presencia de ustedes. Es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Al ver la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban. También sabían que había sido compañeros de Jesús, pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraron la manera de castigarlos por temor al pueblo que daba gloria a Dios por lo sucedido. El hombre beneficiado con la señal de la sanación tenía más de 40 años. Al verse libres, se reunieron con sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los letrados. Al oírlos íntimamente unidos a una voz, oraron a Dios diciendo: Señor, ¿qué hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene? Que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijiste: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, Herodes y Poncio Pilato, con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano y tu designio. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos, se llenaron de Espíritu Santo y anunciaron el mensaje de Dios con franqueza. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque lo que poseían, campos o casas, los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles y le repartían a cada uno según su necesidad. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Capítulo 5. Un tal Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una posesión, se quedó con parte del dinero y el restante
y lo puso a sesión después de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se adueñara de ti y mentiste al Espíritu Santo, quedándote con precio del campo? ¿No podías conservarlo? ¿O si lo vendías, no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y los que lo oyeron se atemorizaron. Fueron unos muchachos, lo cubrieron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo sucedido. Pedro eligió la palabra: dime, ¿vendieron el campo a este precio? Sí, contestó. Pedro replicó: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Sí, mira, del Señor. Mira, los que han enterrado a tu marido ya están pisando el umbral de la puerta para llevarte también a ti. Al instante cayó muerta a sus pies. Entraron los muchachos y la encontraron muerta. La sacaron y la enterraron junto a su marido. Toda la iglesia y cuantos se enteraron quedaron llenos de temor. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros ante el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón, pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y las colocaban en catres y camillas para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriera. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y todos se sanaban. Entonces el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, quisieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó: vayan al templo y anuncien en el pueblo este nuevo modo de vida. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron al templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto se presentó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el consejo y a todo el senado del pueblo de Israel y enviaron gente a la cárcel para traerlos. Cuando los guardias llegaron a la prisión no los encontraron y volvieron con este informe: encontramos la cárcel asegurada con cerrojo, los guardias de pie junto a la puerta, abrimos y no encontramos a nadie dentro. Al oír el informe, el comisario del templo, los sumos sacerdotes quedaron desconcertados sin entender lo que había sucedido. En ese momento se presentó uno y anunció: los hombres que ustedes encarcelaron están en el templo instruyendo al pueblo. Entonces el comisario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían que el pueblo se apedrease. Los condujeron y les presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó: les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Al oír estas cosas se indignaron y deliberaron, condenándolos a muerte. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: israelitas, fíjense bien en lo que va a suceder con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que hacía pasar por un gran personaje, y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasaría. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso, llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Cristo, de Jesús. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa de enseñar y anunciar la buena noticia de Mesías Jesús. Capítulo 6.
Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaron desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y nos encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Cirene y Alejandría, de Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que declararan haberlo oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrestaron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y también las costumbres que nos dio Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Bien, vamos a notas de pie de página de una manera selecta. Una palabra bonita que acabo de encontrar. Capítulo 4, versículos 1 al 22. Pedro y Juan ante el consejo. Aparece un elemento nuevo en la vida de la comunidad: la persecución que ya no abandonará a los testigos misioneros de evangelio a lo largo de todo el libro de los Hechos. Persecución, ya, ahí con eso nos quedamos en ese apartadito. Capítulo 4, versículo 23 al 31, oración de la comunidad. El episodio del Gran Consejo lo cierra Lucas con la oración de la comunidad. Pedro y Juan vuelven a ella, allí comparten, interpretan lo sucedido y rezan. Es una oración para tiempos de persecución, no nos olvidemos. Todo este libro trata de la persecución. Capítulo 4, 32 a 37, comunidad de bienes. Este nuevo sumario amplía la información sobre la comunidad, esta vez centrado en la comunicación de bienes. Las 3 afirmaciones con que nos describe Lucas la comunidad de Jerusalén nos dejan sin saber qué pensar. Tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes propios, versículo 32, y no había entre ellos ninguna necesidad, versículo 34. Puede ser más utópico o idealista. Sin embargo, Lucas era un hombre realista y con los pies en la tierra. Él mismo recoge en su evangelio las palabras de Jesús: de los pobres estarán siempre con nosotros. Si quieren seguir leyendo, ustedes detienen el video y lo pueden hacer. Yo estoy haciendo una lectura selecta de las citas a pie de página. Capítulo 5, versículos 1 al 11, Ananías y Zafira. Este episodio puede resultar sorprendentemente porque no corresponde a la sensibilidad de hoy. No hay una desproporción entre la falta y el castigo. Lucas narra el acontecimiento mucho después de que ocurriera, y es probable que para entonces la imaginación popular hubiera agrandado y dramatizado los hechos. De todas formas, así lo cuenta Lucas. Capítulo 5, versículos 12 al 16. Tercer informe, milagros. Antes de narrar las nuevas persecuciones, Lucas intenta resaltar el éxito del Evangelio, que comienza a abrirse camino a través de signos y de toda clase de sanaciones. El poder de sanación de Pedro recuerda el de Jesús. La comunidad es objeto de la admiración y el reconocimiento del pueblo. Capítulo 5, versículo 17 al 42. Persecución. Si quieren, subrayenlo para que no se les olvide.
Este nuevo acto de persecución por parte del Gran Consejo se parece mucho al precedente del capítulo 4, versículos 1 al 22. Arresto, interrogatorio, respuesta del acusado, deliberación privada y provisión. Las autoridades les habían impuesto una provisión formal que ellos habían quebrantado. Son reos reincidentes y deben dar cuenta de su desprecio al tribunal. Esta vez, sin embargo, hay un elemento nuevo. El Gran Consejo está dividido. En el partido de los fariseos había simpatizantes de los apóstoles, entre otras razones porque también creían en la resurrección. Capítulo 6, versículos 1 al 7. La institución de los 7. Con este capítulo comienza otra parte del libro de los Hechos, en la que aparece un nuevo grupo de la iglesia de Jerusalén, los helenistas, o los de habla griega. Me encantó la traducción, los de habla griega. Eran judíos de habla griega, porque hay Biblias que dicen los griegos, otros dicen los helenistas. Y aquí está perfectamente, los de habla griega. La comunidad ha sido quizá idealizada por Lucas en los capítulos precedentes. En realidad tenía problemas y no pequeños, no podía ser menos porque se trataba de una comunidad muy compleja. Las formaban dos grupos de diversa lengua, mentalidad, cultura y posición social, y la división no podía tardar en llegar. Y llegó. Al narrar el episodio de Lucas, hombre conciliador, no hace más que insinuar el conflicto. Era demasiado conocido por todos y no merecía la pena insistir. El interés de Lucas está en presentar la solución pacífica a que se llegó sin que se rompiera la unidad de la comunidad y los frutos tan importantes que un grave conflicto eclesial bien resuelto puede producir. Todo un ejemplo para la iglesia de hoy, con tantas divisiones, con tantas opiniones, que Dios guarde la obra. Capítulo 6, versículos 8 al 15. Esteban detenido. Hasta aquí, los apóstoles han acaparado la atención de Lucas como si solo ellos actuaran en nombre de Jesús. Ahora su interés se dirige hacia los 7 diáconos, especialmente hacia Esteban. El retrato que hace Lucas de este joven cristiano, el primer mártir de la iglesia, no puede ser más atractivo. Está poseído por el Espíritu, es entusiasta y valiente, muy activo en el anuncio del Evangelio, incisivo en la denuncia, grande en los milagros, la dialéctica y los discursos, las visiones, todo un profeta. Lo que sus rivales, las autoridades judías, no consiguen razonando y discutiendo, lo intentan con una campaña de difamación para desacreditarlo ante el pueblo que se vuelve en su contra. Bien, ánimo, aquí seguimos con la gracia de Dios. Bien, así que mañana continuamos capítulos 7, 8 y 9. Bendiciones.